Calidad para tu hogar a un superprecio. En mi hogar lo tengo todo con Wow, 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 wow. Warenhouse, Warenhouse. Warenhouse, Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, el precio y la fijación de los precios sobre todo, algunos dicen sobre todo, pero no, hay. El diésel, el galón del diésel se venderá a 1.56 desde este lunes 12 de julio y la extra a 2.18 y queremos saludar al licenciado Henry Lianis. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta es la ejecución de un decreto. Para algunos dicen que no es correcto, hay una decisión de la Asamblea que dice que no, que se revise eso, que se bajen los precios. Pero acabamos de hablar con el economista Pachano y decía, sí es fácil desde la parte política decir hágase esto otro, y no buscar el financiamiento para las mismas cosas que piden que se haga. Es jurídicamente como se está ejecutando el decreto. ¿Cuáles son las observaciones que se pueden hacer? Henry, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, estimado Francisco, un cordial saludo para ti y para la audiencia. Bueno, los funcionarios públicos, el gobierno, la legislatura, tiene que desarrollar sus acciones en el sector público sobre la base de lo que dispone la Constitución y la República, la ley y los decretos que aplican la ley. Eso debe ser una obediencia, más o menos como el cristiano es obediente a Jesucristo acatando lo que dicen los principios bíblicos, ¿no? Porque no puede ser cristiano aquel que no estudie la Biblia y no aplique lo que dice la Biblia. Aquel que por lo menos no conozca los mandamientos ni la palabra, suelen decir, ¿no es cierto? Así es. Y entonces acá en el sector público hay una constitución, guste o no nos guste, tienen que aplicarla. Y hay una ley de hidrocarburos, que es una ley, por supuesto, desactualizada, desconectada, inconexa, con lo que establece la Constitución del 2008, pero hay que aplicarla. Pero hay un principio fundamental para todos quienes no han estudiado y que no se han dado el tiempo para que estudien. En la Constitución y en la ley de hidrocarburos, ¿ya? En la Constitución, artículo 214, y en la ley de hidrocarburos, artículos 11 y 12, los hidrocarburos, los combustibles, están definidos como servicio público. El 326 de la Constitución de la República claramente dice que la distribución, comercialización de los hidrocarburos es un servicio público. Y el artículo 314 de la Constitución de la República dice que en los servicios públicos es el Estado el que define los precios y tarifas de los servicios públicos. No dice que no dice que esa facultad la delega al sector privado. Entonces los decretos ejecutivos, el 310, de los decretos ejecutivos que puso en vigencia el gobierno, el 1054, el 1054, el 1158 y el 1183, esos decretos son inconstitucionales. ¿Por qué? Pero ahí viene una pregunta ahí. Si es que tanto la ley como la Constitución dicen que siendo un servicio público el Estado fijará, estos decretos no son los que le dan la fijación en virtud de una fórmula y dice el precio queda fijado aquí y se variará en virtud de eso. No pone una cantidad, pero fija la fórmula en la que se ha de calcular. No entrega al sector privado, Henry. Sí la entrega y ahora voy a enseñar cómo. Ya voy a explicar cómo. Sucede que tanto la Constitución y como la ley hablan al consumidor. No dicen un punto intermedio. Pero aquí con los decretos es un punto intermedio. El gobierno fija los precios con unas fórmulas, como decía el Pocho Jar,
que ni Baldor las ha de entender, porque él se refería en su crítica a las tarifas eléctricas, ¿no? Pero lo mismo sucede con los precios de los combustibles. Ni Baldor las ha de entender. Y entonces, ¿qué sucede? Que mediante unas fórmulas que son propicias para tener ganancias extraordinarias, ¿no? El Estado fija los precios en los terminales. El Ecuador tiene 12 terminales de combustibles. 12 terminales. Entonces, es un punto intermedio. Es en los terminales y no es al distribuidor. Ahí, Radio Democracia está cerca, por ejemplo, de dos gasolineras. Una del Amazonas y el Alfaro, y otra acá en la Orellana y 6 de diciembre. Ahí hay dos gasolineras, ¿no? Sucede que en esas gasolineras el Estado no le pone el precio al consumidor. No le pone el precio. Pero le fija un margen. No le fija margen. Le fija el margen de beneficio a la comercializadora y al distribuidor. ¿De cuánto? De 11 centavos por cada galón. De 11 centavos por cada galón. Pero miren los decretos, dónde está la maniobra. Sucede que el Estado fija mensualmente los precios en terminal y dice más o menos el 5% en una banda para el diésel y una banda para las gasolinas. Y luego dice los decretos, mira lo que dice Francisco, cada actor de la cadena de comercialización de los combustibles, comercializadoras y distribuidores son las que definirán los precios de los combustibles. Entonces aquí en Quito tenemos dos terminales, uno en el Viaterio, en el sur de la ciudad, y otro tenemos acá en Pifo. Ahí fija los precios del Estado. Retira a las comercializadoras los combustibles, tanto del Viaterio como de allá de Pifo, y se le llevan a la gasolinera de acá del Amazonas y el Río Alfaro, y a la gasolinera de ahí de la Orellana y Avenida 6 de diciembre, ya la fija la comercializadora, ya la fija el distribuidor. Y entonces sucede que en terminal, el Estado le reconoce 11 centavos por cada galón. Y a partir del terminal hacia la estación de servicios o hacia la gasolinera, se la conoce más comúnmente en lenguaje cotidiano. Bueno, hay también, al poner el precio a su libre albedrío, el gasolinero, la comercializadora y el gasolinero, bueno, ahí también tienen otra ganancia que ellos se la llevan aparte de los 11 centavos que le reconoció el Estado por cada galón. ¿Eso es correcto? Entonces aquí yo le pregunto al economista Abelardo Pachano, con todo respeto, y a todos quienes están en esta línea. ¿Es justo que en el Ecuador sean unos pocos de los que se beneficien del petróleo? Y el país que es el dueño del petróleo es el país que prácticamente es como que no existiera el petróleo. Pero ahí viene dos preguntas que ha dicho. Justamente a los que más tienen, que son los que usan los combustibles, en sus autos, en sus empresas, a los que más tienen es a los que hay que cobrarles para que los que menos tienen, a través del presupuesto, tengan mejor educación, mejor salud. Pero ahí viene una pregunta, Henry, que es indispensable. ¿Los subsidios deben mantenerse así a rajatabla como sea, sin responder a los requerimientos? Nos falta 4.000 millones para el presupuesto. ¿Hasta cuándo debemos mantener no precios reales, sino por lo menos una direccionalidad a los subsidios y que los precios sean los reales para evitar el contrabando que tú mismo has denunciado, por ejemplo? Sí, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho el economista Abelardo Pachano, de que y eso está escrito por mí, en libros y en documentos, que quienes no requieren del subsidio no tienen por qué tener ese beneficio. Entonces ahí claro, sí ya divides la parte de por qué hemos de cobrar así nomás, pues, por esto mismo. Claro, pero sucede que el Estado tiene que regular los precios y tarifas a precio real en la distribuidora, no en el terminal, a precio real, querido Francisco, ¿no? ¿Y quién tiene que pagar el precio real? Los sectores que no requieren del beneficio del subsidio. ¿Y quiénes son los que requieren el beneficio del subsidio? Son los pobres de este país, que a junio del año 2019, aproximadamente, según el INEC, 4.411.000 personas tenían un ingreso mensual de $87. Ellos son los que utilizan el bus,
a nivel urbano. Y de repente Entonces a ellos hay que darles el local, subsidio directamente exacto. y no a los dueños del transporte. Lo que pasa es de que cómo hacerle llegar a ellos a través de un censo correcto y a través del bono, un bono, Claro. ¿no es cierto? Y eso bueno, si Claro. lo debería hacer el Habría gobierno. que darles, Porque darles, por ejemplo, a todos los estudiantes del sector público claro, una tarjeta de transporte. podría ser, O claro, sea, una una implementada tarjeta a en los buses. trabajadores. O sea, que el subsidio sea para los que más necesitan. Exacto, Incluso los sí. ecologistas, y uno no entiende cómo no, Sí, sí. no poner un impuesto a esto que se está agravando cada día más. Y que siendo lo que nos queda, Henry, se aprovechen algunos en nombre de la pobreza para seguir usufructuando de lo que tú has dicho. Este es un bien nacional. Así es. Y yo quería, para concluir lo de los datos, de las cifras, a junio del año 2019, según el INEC, 1.600.000 personas tenían un ingreso de $45 mensuales, no diarios, mensuales. Entonces, a mí lo que me preocupa es esto, y lo que tú dices, Francisco, que si el Estado fuera eficiente y tuviera buenos datos estadísticos, ya, y debería implementar una tarjeta y un control automático en el bus para que estas personas que entran hacen uso del transporte público y también interprovincial, intercantonal, interparroquial, también tengan ese beneficio, sería lo correcto. Pero nosotros le propusimos al gobierno anterior, un equipo de técnicos petroleros, ¿no? Se le envió al gobierno anterior para hacer un control automático. Al no tener esta estadística y el nombre y el registro actualizado de estas personas que son afectadas por la pobreza, decíamos que hay que incorporarle un chip, un control automático al bus, para que entonces el bus, ya con un cupo limitado, Claro. diario y mensualmente, ¿ya? Limitado, diario y mensualmente, y entonces el bus se aproximaba a la gasolinera y decía, mire, tú tienes derecho al subsidio, etcétera. Entonces este es el cupo. Pero si el bus ya se pasó de ese cupo, ya no tiene derecho, ¿no? Entonces, eso fue la propuesta que se le hizo, y recientemente acudí a una sesión con los asambleístas a la Asamblea Nacional, y donde fueron invitadas otras empresas especializadas en temas de automatización para este propósito, y ellos explicaron lo mismo, ¿no? Y además tenían el apoyo y el auspicio de empresas internacionales que ya vienen aplicando sistemas de control de movimiento de productos a través de un sistema automático, porque la propuesta nuestra también es que, por ejemplo, si un tanquero sale del viaterio, eso salga con un chip, y si le hace el recorrido por cámara y tiene que ir a entregar el combustible en la gasolinera, es un sistema automatizado que se lo puede hacer en el país. Y entonces, querido Francisco, no hay contrabando. Lamentablemente, ese nivel de tecnología el Estado no la tiene, pero el gobierno del presidente Lazo, si quiere hacer las cosas bien, tiene que hacer eso, porque caso contrario vamos a seguir teniendo problemas. Entonces La respuesta día, no es solamente no los precios, sino una respuesta que esté en conjunto, precios y servicios. Claro, y tiene que actuar como digo, con eficiencia, porque, querido Francisco, el Ecuador importa diésel en más del 75% para atender la demanda nacional, y en gasolinas más del 60%, y en GLP el 88%. El gobierno de Correa y Moreno, desde enero de los 2007 a diciembre del año 2020, importaron más de 50 mil millones de dólares en combustibles, y eso significa un proceso de descapitalización del país, significa afectar la reproducción del capital en materia de petrolera y en áreas conexas del país. No están diciendo, el fondo de ahorro, no están diciendo el fondo de acumulación del Ecuador. Pero no están diciendo, tú mismo acabas de decir, que no hay cómo cambiar esos precios porque el petróleo es de todos. No, querido Francisco, yo si fuera ministro, yo le dijera al gobierno, miren, nosotros tenemos que fijar precios reales de las gasolinas y del diésel en la estación de distribución. Precio real. ¿Y cómo se define el precio real, querido Francisco? Sí, ¿cómo se define?
Precio de venta del crudo. Precio de exportación del barril del crudo. 2. Precio de refinación del barril de petróleo en las plantas de refinación. Precio de transporte de los combustibles por los poliductos y terminales. Precio de distribución y comercialización de los combustibles. Pago de impuestos y una utilidad razonable. Pero esta metodología de fijar precios no está. No la fija, sino bajo esas fórmulas que ni siquiera Baldor las entiende. Ya. Entonces, bueno, ya Baldor no vive, pues si viviera no las entendiera, a pesar de que es el autor de la como matemática. se llama, hubiesen Entonces, dicho, si Baldor viviera, seguro estaba en el álgebra. Sí. Claro. Estaría en el álgebra Entonces, y además ya nos habrían mandado a resolver entre los 100 y pico de ejercicios que nos mandaban, Henry. Sí, en la matemática, como decía este sociólogo Agustín Cueva, ecuatoriano muy destacado en la Academia Mexicana, él decía que las ciencias sociales tienen una mayor inclinación hacia una carga ideológica y que las ciencias exactas no. Pero, él decía, las ciencias exactas no, pero en el proceso de aplicación de las ciencias exactas sí se vuelven ideológicas porque responden a determinados intereses, ¿no? Me parece que lo que él decía era correcto, ¿no? Claro, Entonces, es que algunos lo que han aprendido creo es a multiplicar y otros a dividir. Y entonces, claro, si solo hacen esas dos y no a sumar, pero incluso a restar también, la multiplicación y la división se quedan sin efecto, Henry. Claro, pero en el sector petrolero hay unos pocos que saben multiplicar bien. Porque imagínate, Francisco, que la y el reparto petrolera, no siempre es división, es reparto. Ellos no saben la división, lamentablemente. Si no sabe, ese grupo que maneja el petróleo no sabe de división, sabe multiplicar. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, el petróleo, en los años 80 teníamos una producción anual de 100 millones de barriles. Hoy tenemos una producción, querido Francisco, de 200 millones, es decir, se ha duplicado la producción petrolera. Se ha duplicado la explotación petrolera. El precio del petróleo años 80 eran $18, ¿ya? Hoy los precios del petróleo están cerca de 70. En el tiempo de Correa subieron a 90. Es decir, los precios con relación a los años 80 se multiplicaron en 2 o 3 veces. En los años 70, 80, el presupuesto general del Estado se nutría con más del 50% de los ingresos del petróleo. Hoy en día, los ingresos del petróleo para el presupuesto son menos del 30%. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es esto? Se ha duplicado la producción con relación a los años 80 y los años 70. Los precios se han triplicado y se han cuadruplicado el precio de venta del petróleo. ¿Y cómo es que ahora tiene el presupuesto menos ingresos petroleros? Pero ahí me arriesgo a una sola respuesta. El presupuesto general del Estado hace 14 años era 7.800 millones de dólares, ahora es más de 30.000 millones de dólares, y solo la masa salarial del Estado son 9.800 millones, o sea, 2.000 millones de dólares más de lo que era el presupuesto general del Estado. No hay plata para tanta gente, dirían algunos, Henry. Claro, pero también ese presupuesto se ha nutrido más bien de los impuestos de la gente. Ha crecido también, sí. Y también imagínate que de 2.300 hemos subido casi 14.000 millones de impuestos. Exacto. Y mira la deuda pública que en los años 2010 tenía un saldo de 8.600 millones de dólares. Ahora es de 60. El señor Moreno nos dejó una deuda pública sobre los 63.000 millones de dólares. Entonces hacia el presupuesto han ido otros ingresos, y entonces por eso es que hay alguien que no tenía una concepción correcta de manejo del Estado y de las políticas públicas y de la administración pública, también ha incrementado una administración pública totalmente desordenada, y ahí vienen las cifras que tú mencionas, Francisco. Claro. Pero yo creo que aquí en el tema del petróleo, volviendo al tema de los precios de los combustibles. De los precios. Tú dirías entonces que los decretos son inconstitucionales. Son inconstitucionales y hay que poner un decreto en función de los parámetros que mencioné. Tú dirías, el problema no es el precio, sino cómo hay que fijarlos y que se fije de acuerdo a la ley. Exacto. Ya. Yo digo, en las estaciones de servicio, precio real, y es más, hoy estamos julio. Sí. Si cuando se operaba en el sector petrolero, yo manejaba la capacitación petrolera con un conjunto de compañeros queridos, muy importantes, ¿no? Y con buenos jefes de la unidad de capacitación.
Sucede que en los cursos que nosotros organizamos para comercialización interna de hidrocarburos hasta el año 94, si hoy estamos julio, tomábamos el promedio de los precios de junio y le poníamos al precio a los precios de julio y los de julio para los de agosto. Claro, así se los venía manejando. Como son siempre a futuro, pues, ¿no? Y el precio es distinto. Claro, Henry, y se nos ajustes, fue. ¿no? Se nos fue el tiempo, queda claro lo que tú nos has explicado de cómo debería fijarse. Ojalá la influencia y el estudio de Henry Llanes más otros técnicos lleve a una política petrolera y a una definición de estos temas, ¿no? Estaremos en contacto porque vamos a ver las reacciones y qué pasa, Henry. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, querido Francisco. Un gusto saludar contigo y con la audiencia. Un gran abrazo, querido amigo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el licenciado Henry Llanes, el precio de los combustibles y la visión que tiene sobre cómo se los deben fijar. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos mañana martes 13 de julio. Así es que hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo